Padre Amén. precioso, te damos las gracias, Señor, en esta noche, porque estamos, Señor, en esta sala reunidos, Dios bendito, porque tú pongas, Señor, en nosotros la sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, retener también esta palabra que viene de ti, Señor, para poder aprender más, Señor, para poder, Señor, también ser guiados, Señor, por tu palabra y aplicar, Señor, esto que estamos aprendiendo, Dios bendito. Te amamos, Señor, y oramos por cada uno, Señor, de los hermanos que nos encontramos, Señor, en esta reunión. Dios del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu gran amor y porque este día, Señor, porque esta noche, Señor, sea una noche de aprendizaje de tu sabiduría. Gracias, Señor Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Amén. Bueno, hoy tenemos un libro que los que ya estudiaron un poquito está súper interesante para aprender sobre liderazgo especialmente. Es un libro que habla muchísimas cosas. Así que vamos a dar inicio en esta noche con este libro que me pareció, la verdad, bastante interesante, todos los puntos que se pueden sacar. Entonces vamos a pedir a nuestra hermana Débora Mendoza, que estaba con la primera parte, para que nos ayude. Amén. Hola mis hermanos, bendiciones con todos y todas. Bueno, como dice Esteban, sí es verdad, no lo había leído completamente y esta vez tuve la oportunidad de estudiarlo completo y de verdad sí es un libro bien interesante. Entonces vamos a empezar. Dice, el libro de Nehemías abarca la última era del Antiguo Testamento. Ya hemos apuntado que Esther, que sigue a Nehemías en nuestras Biblias, es mucho más anterior. El tema principal de Nehemías, o se trata el tema, o lo que relata en todo el libro de Nehemías, es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El templo fue construido muchos años antes de Esdras, pero la ciudad estaba todavía en ruinas. Los judíos habían intentado reconstruir los muros anteriormente durante el reinado de Artajerjes primero, pero la obra se detuvo por mandato de Artajerjes. Tenían la voluntad de Dios, pero no el tiempo de Dios. El profeta había profetizado muchos años atrás cuando la ciudad sería construida. El profeta Daniel predijo que la ciudad sería construida después de que un decreto para su reconstrucción fuera promulgado. Ese decreto fue dado en el año 445 antes de Cristo por el mismo Artajerjes. Para empezar, quisiera que nos vayamos al libro de Nehemías 2. Esteban, no sé si le puedes poner. Nehemías 2, ¿ya? Amén. Dice así, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En el periodo de tiempo, la historia de Nehemías ocurrió durante el reinado del rey Artajerjes I, quien gobernó Persia desde el año 464 hasta el año 423 a.C. Después de recibir el decreto en el año 445, Nehemías fue a Jerusalén, donde estuvo
desde que llegó hasta el año 432 antes de Cristo. Luego volvió a Persia por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo estuvo, por lo que desconocemos la fecha de su retorno. También se conoce la localización geográfica. En el relato comienza en el palacio de Susa y luego la escena cambia a Israel, donde el resto de la historia tiene lugar. Susa era la residencia de invierno de Artajerjes. Aquí hay algo muy bonito que dice, el significado del nombre Nehemías. Tiene un significado muy bonito, que dice así, Nehemías significa consuelo o compasión del Señor. Su nombre correspondía con su gran compasión por Jerusalén y el pueblo de Dios. Como nos decía el hermano Esteban, Nehemías tenía muchas cualidades como líder. Y aquí en este estudio las describe una por una y especifica cuáles eran esas cualidades que Nehemías tenía y que lo hicieron y lo hacían un gran líder. Por ejemplo, vamos a nombrar aquí. Dice la primera, era un hombre de oración. Esto lo podemos ver en Nehemías 4:4. Esteban, ¿le puedes poner, por favor? Amén. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su inequidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amén. Dice que era un hombre de oración, sus oraciones estaban siempre en el contexto de una crisis. También dice que era un hombre de sentimientos profundos, también era un hombre de penetrante discernimiento y prevención. Para que su empresa tuviera éxito, necesitaba el apoyo del rey, tanto como oficial y financieramente. Era un hombre de cautela y sabiduría. Era un hombre muy sabio. Esto se ve en lo que no reveló sus planes para la reconstrucción de Jerusalén. Inmediatamente a su llegada, no quería dar ventaja a sus enemigos antes de tener el respaldo del pueblo. Era un hombre de extraordinario poder para motivar. Era muy bueno motivando a la gente. Esto se observa no solo al comienzo, sino a lo largo de toda la reconstrucción de los muros. Era un hombre de gran capacidad organizativa. No solamente tuvo que obtener la ayuda del pueblo para la obra, sino que también asignó las tareas de trabajo, asignó el trabajo y las tareas, perdón. Era un hombre de comportamiento recto. Como se puede decir en los 5 capítulos, su rectitud se basaba en la ley de Moisés. Era un hombre de asombroso valor. También dice que era un hombre muy generoso. Era muy generoso y era muy sacrificado también. Este líder era comprometido. No decía, hagan lo que yo diga, sino que sigan mi ejemplo. Simplemente lee su testimonio. Esto lo podemos ver en Nehemías 14:19. Apoyó el avivamiento impulsado por Esdras en los capítulos 8 y 10. Está como él apoyó y se vio. Ya. Amén. Dice, su posición en la corte persa de Artajerjes. Era el copero del rey. En el primer capítulo empieza hablando la historia que dice que él estaba sirviendo al rey una copa de vino y el rey notó que él estaba triste. Entonces, Nehemías estaba en Persia. Dice, él era el copero del rey originalmente. El copero del rey era simplemente un probador del vino del rey. Esta era una medida de seguridad en caso de que alguien intentara envenenar al rey.
Más tarde fue un término que equivalía, al de un actual primer ministro o un administrador jefe. La persona que tuviera este puesto tenía que ser de una honradez excepcional por deducción. Esto habla muy bien de Nehemías. Listo. De ahí sigue la información sobre la ciudad de Jerusalén. Nehemías llegó a saber por uno de sus hermanos, Anani, de la angustiosa condición de los judíos en Israel y de la ruinosa condición de los muros de Jerusalén. La desastrosa condición de la ciudad no se refiere al tiempo cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 a.C. Él ya sabía eso. Más bien se refiere a los intentos fallidos de los judíos por reconstruir la ciudad. Evidentemente, él no conocía este hecho, de lo contrario, ¿por qué iba a hacer duelo? Dice la palabra que Nehemías se sentía muy triste porque Jerusalén estaba destruida cuando Nabucodonosor mandó a destruir Israel, todo Jerusalén. Entonces él estaba muy afligido. Entonces él suplicó a favor de su ciudad. Nehemías hizo lo que encontramos haciendo muchas veces en su libro, oró pidiendo la ayuda de Dios. Su oración fue acompañada por ayuno. Esperaba que Dios interviniera y rescatara a su pueblo oprimido. Quería ser una parte de la respuesta a la oración, como observamos cuando pide a Artajerjes permiso para visitar a Jerusalén y reconstruir los muros. Dios respondió a sus oraciones y no pasó mucho tiempo hasta que Nehemías salió hacia Israel. Cuando ya Nehemías tenía el permiso para reconstruir los muros, Artajerjes dio permiso a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén y lo envió a Israel con una escolta militar de oficiales y caballería. A su llegada presentó las cartas del rey a los gobernadores de las provincias. Cuando Sanbalat y Tobías oyeron que había llegado buscando el bienestar de los judíos, se indignó. Esto podemos ver en Nehemías 2:19. No sé si Esteban, ¿le puedes poner otra vez Nehemías 2:19? Amén. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis? ¿Vosotros os rebeláis contra el rey? Entonces ellos se opusieron y se burlaron de Nehemías cuando escucharon o se enteraron que iban a reconstruir los muros de Jerusalén. Después de estar 3 días en Jerusalén, Nehemías inspeccionó discretamente las ruinas de la ciudad por la noche, junto a unos pocos hombres que iban con él. Luego animó a los líderes y al pueblo a reconstruir el muro para que no estuvieran más tiempo en deshonra. Les dio 2 buenos incentivos para hacerlo. Amén, para hacerlo. Dios está de nuestra parte, dijo Nehemías. El rey de Persia está a nuestro favor. Esto fue suficiente y ellos gritaron, levantémonos y edifiquemos. Sanbalat, Tobías y Gesén inmediatamente se les opusieron burlándose de ellos. La respuesta firme y rotunda de Nehemías fue que Dios les daría éxito y que ellos no tenían ni herencia, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías no iba a derrumbarse por el miedo o la intimidación. Recibió mucha más oposición y la trató de la misma manera. Amén. De ahí sigue el comienzo de la construcción de la ciudad, que dice, los nombres son solo de aquellos que trabajaron en los muros y a las puertas. Al contar todos los nombres en la lista de obreros, la suma
es de 38. ¿Son estos todos los que hicieron el trabajo? Probablemente no, eran más. Tan pocos no podían haber construido los muros en 52 días. Esta lista será probablemente selectiva para dar una panorámica general de la obra. Ciertamente tuvieron que ser más, porque se señalaron unas 40 posiciones de trabajo. Entonces, en Jerusalén se dividieron en diferentes lugares, se puede decir, o plazas de trabajo, según lo que les tocaba o les correspondía hacer. Primero retiraron todos los escombros de la ciudad, del muro que estaba destruido, y se dividieron el trabajo, dice la palabra. El punto de partida era la puerta de las ovejas. Eliasab, el sumo sacerdote, y otros sacerdotes trabajaron allí. La descripción de la obra se mueve alrededor de los muros en sentido contrario a las agujas del reloj. Cada persona tenía un lugar designado para trabajar y conocía su responsabilidad. Esto supone que un plan sensato había sido desarrollado. Presupone que se llevaron a cabo reuniones, se delegó autoridad y se asignó trabajo. Cualquier trabajo para Dios necesita administradores y planificadores sensatos. Esto es tan verdad para la iglesia como para Israel, incluso para un hogar. El trabajo era una tarea de extremada dureza física. El escombro tenía que ser removido primero, antes de que nada positivo pudiera ser realizado. El proyecto era digno de cada porción de energía aplicada en su concesión. Junto con el arduo trabajo venían las condiciones peligrosas. Existían la constante amenaza de invasión de las gentes que los circuncidaban, tenían que ser soldados disciplinados y a la vez buenos albañiles. El panorama general, si hubiera sido posible verla desde el aire, era una unidad y diversidad en el trabajo. La unidad se veía en que trabajaban juntos por un objetivo en común, completar el muro. La diversidad se veía en los diferentes lugares de trabajo, los diferentes grados de dificultad, las diferentes medidas de las parcelas de trabajo y la gente con diferentes pericias. De este panorama de unidad y diversidad resultó un progreso estable y constante comienzo, a medio camino, progreso avanzado y terminación. Los obreros eran gentes de todas las clases sociales. Ninguno era ni demasiado bueno ni demasiado favorecido para no involucrarse. Habían sacerdotes y levitas, funcionarios y nobles, mujeres, hombres de negocios, orfebres y comerciantes. Algunas personas no son nombradas sin ser específicamente identificadas sobre su posición o rango social. Todos se esforzaban por alcanzar una meta común bajo un guía sabio y diligente, que era Nehemías. Esta clase de combinación contribuye a eliminar el espíritu de envidia y competición. Así debería ser en la iglesia de Dios. Sin embargo, hubo una pequeña minoría que no estaba dispuesta a cooperar. Los líderes no fracasan si no pueden conseguir el 100% de cooperación. No hay duda que hay muchos que no quieren cooperar en la iglesia, pero quieren los beneficios, pero no el trabajo. Esa será su pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. Esto podemos observar en 2 de Corintios 5:10. Por favor, Esteban, le puedes poner 2 de Corintios 5:10. Amén. Que dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, mis hermanos. Este fue el
el porcentaje o el tema que me correspondió a mí. La verdad, no lo había estudiado antes a profundidad, como les dije, no lo había leído por completo, pero podemos ver en la palabra que dice que Nehemías era un hombre muy sabio, tenía muchas cualidades buenas, era muy sensato y también algo muy importante que dice que él oraba y ayunaba. Entonces Dios le respondía, Dios le respaldaba. ¿Por qué? Porque él estaba conectado con Dios, siempre tenía intimidad con Dios. Sabemos que el ayuno y oración para un cristiano es como el alimento. El ayuno, la oración, la palabra, la comunión con Dios, ese debe ser y siempre en cada uno de nosotros el alimento. Así como comemos todos los días, así igualmente ese es el alimento que nosotros como cristianos debemos tener. Eso es todo, mi hermano Esteban. Muy bien. Una preguntita ahí, ¿qué es lo que más, o sea, qué sacaste tú como que algo que te impactó? Bueno, ya dijiste el ayuno y la oración, pero algo más que te ha impactado de esta historia. Por ejemplo, él cuando se enteró, mejor dicho, estaba triste porque sabía que la ciudad de Jerusalén estaba destruida, o sea, donde estaba, como dice, los sepulcros de sus padres y todo. Entonces, él sintió un profundo dolor, una profunda angustia. Entonces, eh, yo me imagino que él, como dice la palabra, era un hombre tan correcto, tan recto, que el rey y la reina tenía el respaldo, tenía la gracia de Dios. Y el rey, como dice él, si tu siervo ha hallado gracia delante de tus ojos, y le dio permiso para que él fuera a reconstruir los muros. Entonces, yo creo que el rey le tenía un gran estima a Nehemías para que él le haya dado ese permiso y le haya enviado, así como le envió con militares, respaldo, con guardias y todo. Entonces, esas cualidades que tenía Nehemías, como dicen nosotros, tenemos que aprender todos los que estamos a cargo de un ministerio liderando, entonces debemos tomarlo como ejemplo para todo, como líderes, como en nuestro hogar también, como padres, como madres. Entonces, me gustó mucho la historia, no la había leído completa, pero sí me gustó mucho, la verdad. Muy bien, muchas gracias, chévere. Es verdad, ¿no? Esa parte dice que, bueno, cuando leemos Nehemías empieza orando. Y esa es como él inicia, ¿no? Pero él no se apresura, sino espera también el tiempo de Dios. Dice que, o sea, el rey le mira, ¿no? Le mira que estaba ahí triste. Y dice que tal vez, o sea, yo más bien dicho me imagino que tal vez Nehemías ya tenía todo planeado, cómo podría ser, pero él estaba orando y buscando el tiempo de Dios. Y cuando el rey le mira, el rey le dice, bueno, ya dice, ¿qué te pasa? Tanta cosa. Y le dice que está triste por su pueblo, pero él estaba esperando el apoyo del rey. Y el rey le dice, ¿y qué necesitas? Y eso es lo más importante, porque yo pienso que cuando Dios revela algo a alguien, Él también confirma eso, no es que, digamos, uno hace las cosas, dice, Dios me dirigió para a veces me quiero cambiar de iglesia o lo que sea, pero, digamos, el pastor o ni la familia quiere cambiarse y uno decide. Entonces yo pienso que cuando Dios habla, como vemos aquí, él también confirma a las otras personas y abre las puertas, como hizo aquí, ¿no? Y le da incluso, le da un ejército, le da cartas de recomendación y muchas cosas, pero como digo, también es súper chévere cómo empieza narrando la palabra con una oración y luego cómo esa oración Dios responde. Entonces, eso es algo interesante. Muy bien. Bueno, vamos a pedir a nuestra hermana Vanessa, que está entre las sombras por aquí, que no aparece todavía con su camarita, que le tocaba la siguiente exposición. Así que algo que sí les voy a pedir es que tratemos
nosotros nos estamos preparando para liderar, ¿sí? Entonces nosotros debemos hacer lo difícil, debemos convertirle en algo fácil, que todos nos entiendan. ¿Y cómo logramos eso? Nosotros debemos primero entender nosotros súper bien para eso poder transmitir, en este caso, a la clase que estamos aquí. Entonces eso les voy a pedir que cada vez nos esforcemos un poquito más para, como digo, lo difícil, hacerlo fácil y muy entendible, ¿sí? Entonces eso les voy a ir pidiendo. Muy bien, vamos a ver nuestra hermana Vanessa. Adelante. Bueno, yo voy a hacer esto un poco rápido porque mi celular está un poco descargado. Bueno, primero empieza porque Nehemías iba a empezar a reconstruir los muros de Jerusalén. Y bueno, cuando ya van a empezar a reconstruir los muros, se entera Sanballat de eso y se burla de Nehemías. Le dice, sí, ¿cómo tú vas a construir esos muros en un día? Bueno, se burla, no le gusta eso, entonces él intenta como atacar, pero en cada uno de sus intentos de ataque, Nehemías le ora a Dios. Y eso fue algo que Sanballat nunca tomó en cuenta, eso de que Dios estaba con Nehemías. Y que, bueno, que Nehemías ponía todo en oración. Bueno, entonces por esos ataques que le intentó hacer Sanballat, Nehemías decidió poner guardias día y noche. Entonces, mientras la mitad del pueblo trabajaba en construir los muros, la otra mitad estaban armados, con arcos, lanzas, escudos y corazas. Y los que estaban trabajando siempre llevaban una espada con ellos en su cintura. Bueno, y antes de eso, Nehemías animó a los trabajadores, a los líderes de todo eso para que el trabajo sea más rápido, ¿no? Pero bueno, entonces ellos lo apoyaron y empezaron a trabajar. Bueno, entonces todos estaban armados y pendientes día y noche, preparados para la defensa. Y nadie, o sea, ninguno de ellos se desvestía, sino a menos que fuera para bañarse ni nada, o sea, para estar alertas de todo, pues. Bueno, terminaron de construir la muralla en 52 días, el día 25 del mes de Lul, o algo así creo que era. Y bueno, pero después de que terminaron de reconstruir las murallas, todos sus enemigos se enteraron de eso y las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de Dios, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Luego todo el pueblo se unió como un solo hombre, o sea, todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que estaba enfrente a la puerta del agua y le pidieron al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Y el pueblo, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Y bueno, por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes porque este día ha sido consagrado consagrado al Señor su Dios. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla,
buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, arpas y liras. Y creo que eso. Bueno, Nehemías era el hijo de Jacalías y ya, listo. Bueno, muy bien. Corto pero preciso. A ver, Mane, qué te impactó de la historia? ¿Cómo? ¿Qué te impactó de lo que leíste de este libro de Nehemías? No te escuché. A ver, ¿qué te impactó de lo que pudiste leer del libro de Nehemías? Ya. Bueno, que Nehemías todo lo ponía en oración. O sea, él siempre, o sea, Dios siempre estaba con él. Y, y que bueno, que la verdad me sorprende que el, ¿cómo se llamaba? Que Zambala no se haya dado cuenta de eso y que obviamente nunca le iba a ganar el pueblo de Jerusalén. Y bueno, eso creo. Muy bien. Muchas gracias a las dos expositoras. Bueno, vamos a ver. Quisiera que me digan cuáles son de lo que ustedes pudieron apreciar en sus palabras, cuáles son las características de liderazgo y con ejemplos, ¿no? De lo que vimos en este libro. Alguien que pueda decirlo. No puede ser Una todas, podría pero ser, algo que les impactó. una podría ser prudente, ¿Por qué sería prudente? Vita, porque él cuando tenía el plan para la reconstrucción del templo no decidió darles a conocer rápido el plan y pues esperó. Y un Muy, ejemplo sería la paciencia, ¿no? Que a veces nos falta y hacemos las cosas desesperadas, pero él nos muestra que un líder tiene que ser de esta manera, ¿no? Ser paciente y ser bien precavido, ¿no? Porque a veces por decir las cosas, pues podemos hacer más mal que bien. Esa es una cualidad, mijo. eso, muy bien. Y él dice que no avisó a nadie, ¿no? Él fue así primero a inspeccionar la ciudad, a ver qué realmente había pasado, porque dice que a él le contaron, su hermano le contó, pero él no había palpado realmente a ver qué es lo que pasaba. Y cuando él dice que primero fue a inspeccionar qué es lo que había pasado, entonces ahí él fue desarrollando su plan. Muy bien. Otra cualidad, ¿alguien más o si quieren repetirse? Mijo, una que a mí me gustó también, de pronto, si puedo compartir una más, es Claro. que porque a mí también me gustó bastante, ¿no? La vida de este hombre es no sé cómo decirlo, cuando te vienen pruebas y él decide mostrar ese valor, ¿no? Y no echarse para atrás, por más que le hacían mofa y le metían miedo y se le venían personas en contra de él, que es el mismo enemigo, ¿no? Él decide tener el coraje o el valor que viene del Señor y mostrar lo contrario al miedo, ¿no? O no mostrar, porque tal vez miedo podía tener, pero él muestra esa seguridad, ¿no? Como un líder del Señor. Entonces, eso me gustó a mí también muchísimo porque yo en ese sentido también he sido, sigo aprendiendo, sigo tratando de mejorar en eso, pero cuando hay esos momentos que son difíciles, a veces sí me bajonea. Entonces, me gusta bastante la vida de Nehemías y cómo él se caracteriza en este sentido. Eso, mijo. Muy bien. Esa también es otra cualidad de liderazgo de Nehemías, ¿no? Porque él tuvo varias
confrontaciones y en el texto nos habla, dice, realmente de Satanás mismo viene la oposición, viene el desánimo. Y hablando en este punto, ¿cuáles fueron las cosas que hicieron sus enemigos? Hermana Mónica parece que quiere compartir. Díganos. Hermana Mónica. Ahí vamos una por una. A ver, voy a ir en orden. Después está primero hermana Jenny. Cuéntenos una de las oposiciones que hubo. En desorden puede ser, no importa. Hermana Jenny está por ahí. Si nos escucha. Hermana Jenny Cacay. Ahí tiene que encender su micrófono, mi hermanita. ¿Sí, mi hermana? ¿Nos escucha? Está apagado su micrófono. Bueno. Bueno, nuestra hermana Rebeca parece que quería comentar algo. Yo lo que veo aquí también que me llama la atención, dice los elementos del avivamiento espiritual, que en verdad ya precede a todo lo que hemos visto. Dice que hay 3 elementos. 1, la aplicación espiritual de la palabra de Dios. El opuesto a la palabra de Dios y la aplicación práctica de la palabra de Dios. Que eso a mí me dice que muchas veces nos quedamos en la simple lectura, pero a veces no aplicamos lo que estamos aprendiendo ni lo que lo leemos por leer. Entonces, aquí es muy bonito cuando dice que hay que aplicar lo que se aprende. Y yo pienso que como hemos enfatizado en la vida de este hombre tan grande es la oración, hermano Esteban, la oración. Yo pienso que aún para dar un paso fuera de casa, debemos, al menos en estos tiempos tan peligrosos, debemos orar primero al Señor para cada proyecto, para cada cosa que queramos hacer en nuestro diario vivir. Pienso que por eso este hombre triunfó mucho. Y el celo que él tenía por la casa del Señor, por la ciudad, que de pronto, como decía nuestra hermana, ahí estaban enterrados sus padres o todavía vivían algunos familiares. Tenía esa desesperación por volverla a construir. Pero hoy también podemos ser así por la obra del Señor, que haya eso en nuestros corazones, ese anhelo, ese fuego de querer hacer la gran comisión, como decimos, de poder en ese celo y esa compasión por las almas, salir a hacer lo que nosotros nos compete. Y como digo, primero, buscando a Dios a través de la oración. Y luego aplicando a nuestra vida, como siempre digo, la palabra, la Biblia es la teoría que Dios ha levantado a través de su palabra para que la pongamos por obra, porque no la podemos tener como simple teoría, como un libro en las manos que de vez en cuando nos reunimos o cuando vamos a la iglesia llevamos la Biblia, leemos medio, pero yo pienso que cuando salimos ya a casa nos hemos olvidado de todo. Y eso me hace entender que también es la comunión con el Señor. Pienso yo que la comunión con el Señor nos hará más que vencedores, como pasó con este siervo y con muchos hombres, profetas de la Biblia, con mujeres que si tuvieron triunfo en sus vidas, en sus hogares, en el liderazgo y en ese legado que dejaron para sus generaciones, es la comunión con Dios y poner por obra, porque también vemos que así como hubieron buenos, hubieron también personas que no obedecieron a Dios. Pues ahí tenemos Sansón y tantas otras personas, que todo está, como digo, hoy tenemos para
nuestra bendición la palabra del Señor para poder, cuando no entendamos, recurrir a ella, pero primero orando, porque también a veces no la entendemos y para eso está la oración con el Espíritu Santo, para que nos pueda hacer entender. Y a mí me impacta mucho, en verdad, la vida de este hombre, y como me impacta la vida también de Daniel, de José, y siempre cuando he leído, ¿por qué triunfaron? ¿Por qué alcanzaron la victoria? Dice, porque Jehová estaba con ellos. ¿Y cómo estaba con ellos? Porque ellos le buscaban al Señor. Entonces pienso que de ahí también pues, se puede recibir esa fortaleza, esa valentía, porque lo que también admiro en este personaje es su carácter. Es su carácter que nada le hizo tambalear, nada le hizo retroceder, ni las amenazas que tenía al frente, porque también la oposición muchas veces es algo terrible, cuando a veces uno quiere hacer las cosas del Señor, pero el enemigo se levanta a través de la oposición, es algo tremendo. Y vemos que Tobías y Sanbalat no eran personas de pronto que no se conocían, eran gente que incluso decían que querían ayudar a la construcción de esos muros, pero por la intervención del Señor y por esa sabiduría que Dios envía a los hijos que estamos buscando del Señor, ese discernimiento vino al corazón y a la mente de Nehemías, y él dijo no, y nada le hizo desistir. Una y otra vez trataron de intervenir, pero en su carácter, Dios con él, y él propuso en su corazón terminar esa obra, aunque no lo logró porque más adelante se ve que se paralizó la obra, pero él en su corazón tenía que terminar. Y también te digo, Vita, en su carácter, el carácter de Nehemías, cuando él hizo reconocer que muchos sacerdotes se casaron con mujeres paganas, y dice que ese día en que Nehemías convocó al pueblo y les exhortó a que tenían que dejar a esas mujeres, dice que ese día hubo gran lloro y lamento, porque muchas mujeres tuvieron que regresarse a sus ciudades con sus hijos, porque esa palabra llegó al corazón de estos sacerdotes y dejaron ir a sus familias para poder servir al Señor. Y una vez más, como que al futuro nos dice que yugo desigual no es conveniente en la obra del Señor, porque siempre si el Señor manda a que no lo hagamos, aunque nos cueste, aunque lloremos, aunque nos duela, tenemos que dejar de hacer esas cosas que a Dios no le agradan y que por ende van a detener la obra que el Señor quiere que nosotros realicemos. Este libro, como decía nuestra hermanita, impacta bastante. Yo, sobre todo por el carácter, o sea, ¿cómo te digo? Cuando Dios le daba una orden, él trataba de cumplirla, y no trataba, la cumplía. Entonces, eso también es tener carácter para poder realizar las cosas que Dios nos manda, aunque nos duela, aunque nos cueste. Eso es, mi hermano. Amén, muy bien. Estamos viendo de la perseverancia, ¿no? Esa es la Eso. palabra que se buscaba, porque él, a pesar de la oposición, él seguía adelante. Hay algo también que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero a él le quisieron profetizar falsamente. No sé si ustedes escucharon, o sea, leyeron esa parte. Y dice Sí. que los enemigos contrataron para profetizarle que él debía bajar al templo. Y ahí, porque iban a matarle y que ahí le iban a proteger. Entonces, dice que Nehemías también tenía esa cualidad, que es el discernimiento del espíritu, ¿no? Que él pudo detectar que esa profecía era una profecía falsa. Y dice que había muchos más que le profetizaban y que le querían hacer caer. Y eso también en los días de hoy tenemos que tener mucho cuidado y realmente escuchar, o sea, poder discernir y escuchar qué es una profecía de parte de Dios y cuál no es. Eso me impactó también bastante al leer este libro. Los que no lo han leído también les animo a que puedan leerlo.
Otra cosa que también estaba hablando nuestra hermana Rebeca es del avivamiento. Dice que el avivamiento no solo se produjo por un tiempo, sino que él también lo mantuvo. Que esa es otra cosa interesante, ¿no? Y dice que él veía que las personas iban dejando la ley, pero él les insistía y trataba de que la ley de Dios siga cumpliéndose como ellos habían aprendido. Porque la ley de Dios, o sea, como nos pasa, siempre nos olvidamos. ¿Y qué nos dice la palabra para que no olvidarnos? Porque a veces nos pasa. Nuestra hermana Rebequita nos dijo, hay que estudiar la palabra, está bien. Pero también la palabra de Dios nos dice algo importante, que es que debemos, incluso a nuestros hijos, repetirlos de día y de noche. Poner en las paredes, en los postes de la casa, en todos los lugares, que la palabra de Dios esté siempre repitiéndose y repitiéndose. Porque esa es la única manera. Cuando nosotros no estamos estudiando o no estamos escuchando la palabra de Dios, nos olvidamos. Entonces eso es bien importante. Algo más que tenía aquí. Otra cosa también, estábamos hablando de liderazgo, nos saltamos un poquito. Pero en la parte de liderazgo, también hay que tener en cuenta que a pesar que Dios le había dado la revelación a Nehemías de que él debía construir las murallas, y él había traído todo su ejército, un gran número de personas del ejército que el rey le había dado, dice que él primero fue a hablar con los líderes del pueblo. Entonces eso quiere decir también que él sabía ocupar su lugar. Él no simplemente fue a decir, a ver, Dios me dio esta orden, así que yo voy y hago lo que yo quiero. Entonces también es una característica importantísima del liderazgo. Entonces saber quién está a cargo y él sujetarse a las autoridades. Entonces él dice que habló con los líderes, propuso la idea, le dijo que el rey incluso le dio la autoridad, le dio cartas para hacer eso, y dice que ahí el pueblo gritó y se levantaron y dijeron, hagamos esto. Entonces esa también es otra cualidad de liderazgo súper importante que vemos en Nehemías. La otra también es que él sabía organizar y sabía motivar al pueblo. Entonces, ellos tenían que, a pesar que ellos estaban a las expensas de que, ¿cómo es? Tobías, y se me fue el nombre. Zambalat. Sanbalat y Tobías, ellos dicen que estaban conformes cómo estaban viviéndose, porque al ellos no tener murallas, ellos estaban, ellos se aprovechaban de de todos los beneficios. Entonces ellos estaban conformes con esa situación. Al ver eso, que ellos iban a empezar a construir las murallas, para ellos se les hizo como un cambio radical y empiezan a oponerse por esa situación. Entonces, Nehemías dice que empieza a ordenar, ¿no? Que cada uno tenga un lugar, y ahí tenía que estar con su espada en la una mano y en la otra construyendo, esperando. Dice que también había una trompeta, que cuando sonaba esa trompeta todos tenían que unirse al lugar donde sonaba la trompeta para atacar. Era tanta la organización y tanta la entrega para esto, que ellos por poco parece que ni siquiera iban a comer. Como decía Vanessa, ni siquiera que pero a asearse, ¿no? Entonces ellos tenían que cumplir, y es por eso que ellos hicieron un tiempo récord. Porque otra cosa también, que a pesar que el rey les mandó personas para que le ayuden, dice que él buscó que el pueblo se uniera para esta labor. Y no simplemente dijo, yo ya tengo mi gente, así que nosotros vamos a hacerlo por nuestra cuenta. Sino que él dice que buscó unir al pueblo para que el pueblo le colabore y todos participen en esto. Esa es una gran virtud también del liderazgo de Nehemías. Bueno, eso es lo que quería compartirles.
Mm, sí, en mis apuntes tengo eso, algo que quería compartir. No sé si alguien más quiera compartir algo. A ver, voy a designar a... Pregunta, mi hijo. A ver, dime, Jorgito. ¿Qué dimensión tiene este muro? ¿Qué dimensión tenía? Yo no me topé con eso. Porque es algo Ahí, bien grande, ¿no? Y que se haya hecho ahí en sí me cincuenta y tienes dos que días. dejar irlo a medir porque, porque no sabría la verdad. Parece que Pero no está. sí, Parece que parece no está en el libro. información. Es grande, Jorgito, grande. Sí, ya Es bien voy a grande. googlear si hay esa información. Solo Sí, quería sería saber. bueno investigarle. Me imagino que datos extra bíblicos pueden, pueden recopilar esa información. Pero la idea era que eso les permitía ser una ciudad autónoma. Entonces esa era la gran ventaja de la reconstrucción de los muros. Algo que también estaba pensando mientras yo leía hace un poco de tiempo en la casa de mis padres, hicimos un arreglo. Y me acuerdo que lo más difícil de este arreglo fue cuando estábamos quitando todos los escombros que se generaban. Y eso era lo más pesado y lo más Duro. complicado, lo más duro que era, ¿no? Entonces ellos también, al ver la ciudad destruida, lo primero que tuvieron que hacer es remover todos los escombros que había destruido a sus enemigos. Y uno piensa que a veces dice, ah, no es que ya entre tantas personas, pero realmente el trabajo fue difícil, que podía producir desánimo con las cartas que traía. Ah, ahorita recuerdo que Zambalá, Tobías, les traían cartas, ¿no? Diciendo, queriéndoles amedrentar, que el rey se había enterado y que él se quería hacer rey también para decirles, como distraernos, también diciendo que o sea, las personas que estaban a su cargo, diciéndoles que él quería ser el rey, que él quería liderarles, que él quería aprovecharse de las situaciones. Entonces, todas esas cartas también que les mandaba, él rechazaba. Y ahí Dios le dirigía, porque, digamos, él viendo esa situación, poder decir, no, tal vez yo tengo que ir, pero él dice que rechazó como 4 veces. Y ellos Amén. estaban ya incómodos, ¿no? De cómo le hacemos caer a este Nehemías. Pero él más bien se ponía a orar, se ponía a interceder. Y lo bonito es que, o sea, en la narración bíblica se ve un poco fácil, que Dios le respondía por poco instantáneamente. A veces las narraciones también nos engañan un poco así porque no sabemos del tiempo que se tomó en todo eso, en ver la respuesta de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que me ha impactado. Realmente me pareció un libro súper interesante, súper bonito para dar también una charla de liderazgo, sacar a profundidad los puntos. Estaba viendo que son puntos bien interesantes de todas las cualidades de un líder. Entonces, aquí tenemos también algo para compartir. Si queremos dar sobre liderazgo, está un libro muy interesante. No sé, ¿alguien más? Bueno, vamos a ir terminando por ahí. Y sin antes, vamos a dar también una felicitación a nuestra hermana Ninfa Berrones, que está de cumpleañera. Que Dios le bendiga, que siga adelante también, que Dios cumpla todos sus deseos y que siga también perseverando en la obra de Dios, ¿no? Como hasta ahora lo ha hecho. Y hagamos una oración antes de finalizar, hagamos una oración también por nuestra hermana y luego decidimos las personas que tengan que exponer para la próxima semana. Amén. Así que yo voy a orar por Gracias, mi nuestra hermano. hermana.
Dígame, mi hermanita. Gracias, hermano, por sus buenos deseos y por los de los hermanos también. Sí, mi hermana. Bueno, oremos, Señor amado, Aquí Padre tengo, eterno. espérate un ratito. Aquí tengo que dice que fueron 4 meses los que intercedió Nehemías en oración para este plan. Muy bien, sí. Es que el tiempo en la palabra a veces nos parece que es, o sea, la historia nos cuenta de hoy para mañana que se cumplen las oraciones de Dios, de que nosotros hacemos a Dios, ¿no? Aquí dice Pero 4 meses. los tiempos realmente a veces nos toca esperar. Y eso es lo Amén. que a veces nos gusta esperar, el cumplimiento de los planes de Dios. Bueno, oremos. Mira, Señor Jesús, Padre eterno, te agradecemos por la vida de nuestra hermana Ninfa, Señor, que está cumpliendo años el día de hoy. Sabemos que tú, Señor, tienes planes, propósitos poderosos en su vida y queremos bendecirla, Señor. Queremos que tú sigas también obrando en su vida, Señor, con bendiciones espirituales, económicas, materiales, familiares, de afecto, Señor, que puedas poner en su vida, Señor Jesús. Bendecimos su vida y que todos sus deseos se cumplan, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanitos. A ver, déjenme ver quién le tocaría. Ya, a ver, vamos a ver a quién le tocaría. Hoy creo que no me han venido los hermanitos que les tocaba. A ver, pues. ¿Quién le falta? Hermano Germán ya dio, hermano Luis también, Mercedes, Miriam, Mónica, hermana Ninfa, hermano Renato, Santiago, los dos Santiago ya dieron, Vane y Luis. Hermana Karen también ya dio. A ver. Bueno, nos toca el último capítulo, que es el capítulo 12, y es el capítulo de Esther. Con eso finalizamos este estudio, este primer módulo. Espero que le estemos pasando muy bien. Como les digo, aquí es tratando de ayudarnos, de que todos podamos participar, de que todos podamos escuchar algo del texto, pero sí queremos que lo hagamos cada día de mejor manera, con excelencia, como para nuestro Dios. Miren, mis hermanos, como les estaba diciendo en el intermedio de esta sección, nosotros estamos preparándonos como líderes, ¿sí? Entonces nuestro trabajo siempre va a ser comunicar la palabra de Dios de una manera fácil y que todos nos puedan entender. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Lo hacemos primero nosotros entendiendo muy bien el tema que tenemos que desarrollar. ¿Cómo entendemos bien? Tenemos que leer todo el libro, si es posible. Tenemos que estudiar el texto principal, estudiar en varias fuentes y al final también sacar un resumen. Espera un ratito. Entonces, sacar ese resumen y ahí podemos compartir de manera más efectiva, ¿sí? La otra cosa también es que a veces tenemos que escucharnos y evaluarnos nosotros mismos cómo lo estamos haciendo. Porque nosotros podemos pensar que estamos haciéndolo de una manera correcta, pero cuando escuchamos decimos, a ver, si no, ni yo mismo me entendí qué dije. Entonces, eso no nos ayuda. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos ya a empezar el siguiente módulo de la siguiente semana. Así que también, si les pido que me ayuden ahí con los $10 para activarles del siguiente módulo que va a ser la continuación de este. Y quiero que lo hagamos de mejor manera. Para la próxima semana voy a hacerlo yo, ya que no veo a nadie más que esté por aquí. Entonces el capítulo 12 habla sobre Esther. Entonces voy a compartirles yo ese capítulo y con eso terminaríamos este módulo.
Para la próxima semana sería bueno que ya tengamos todas las pruebitas, todos los exámenes completados para adquirir el certificado, ¿sí? Entonces, les pido eso y vamos a terminar por hoy. Bueno, mis hermanos, Keilita les manda saludos, Micaela también. Y a ti no te pasan el puntaje. Yo puedo ver el puntaje, pero Ya. lo importante es... Yo tengo aquí el puntaje casi de todo lo que he hecho. Sí te he estado diciendo a ti también, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Nehemías yo me saqué 90. Ya, mi hermana, muy bien. Sí, lo que les quiero, o sea, el propósito de que ustedes me manden las capturas es también para forzarnos a que lo hagamos, ¿no? Porque de ahí la nota es, o sea, cada uno sabe lo que se puede sacar, si quiere mejorarlo, ¿no? Pero la cosa es que estemos esforzándonos día tras día, semana tras semana, enviando los puntajes para al finalizar todo obtener el certificado y que nadie se quede sin su certificado. Yo verás que te dije que capturar no puedo. Sí, verdad. No se preocupe. Soy a veces un poco todavía torpe en la tecnología. Al final yo le puedo obtener su certificado y le paso para que Ya tenga. Listo, mis hermanitos. Entonces, una buena noche. Chao, Dios les chao. bendiga. Pasen muy bien. Bendiciones. Dios les bendiga, Dios bendiga a Estevita.